Proseguimos entonces con la serie de estudios que traemos cada miércoles. Esperamos que no haya mucha interferencia o interrupción, dado que no había aquí que la pusieron de principal. Bueno, hoy vamos a mirar el mensaje número 39 de Hechos de los Apóstoles y vamos a mirar el capítulo número 21, versículos del 1 al 36. Vamos a mirar el viaje de Pablo a Jerusalén y su arresto. Nosotros hemos visto, hermanos, desde el capítulo 20 en adelante, cómo Pablo regresa del viaje misionero. El regreso, comenzó el inicio del viaje, el regreso del tercer viaje misionero hacia Jerusalén. Veamos en el capítulo 20, versículos 17 al 38, hace 8 días, que antes de salir desde Mileto, Pablo llama a los pastores de Éfeso y luego los orienta. Veamos que él les da 11 ejemplos de su servicio a Dios. Y también veíamos que él les da 4 consejos de cómo servir al Señor. Pero ya arrancó, entonces ya vamos a ver cómo se despide de estos hermanos allí y arranca su viaje entonces para ir a Jerusalén. Y vamos a mirar cómo llega a Jerusalén, pero luego allí se presenta en el templo y él es arrestado. Y vamos a ir solamente hasta ahí para luego ver el discurso, obviamente, ya que da el apóstol en su defensa de esas acusaciones que le hacen. De manera que en este estudio vamos a mirar 4 cosas hoy. Vamos a mirar cómo Pablo y sus acompañantes arriban a Tiro. Luego vamos a ver Pablo y sus acompañantes arriban a Cesarea y luego a Jerusalén. Luego miraremos cómo Pablo se reúne con los ancianos de Jerusalén. Y luego miraremos el cuarto punto, que Pablo es apedreado y apresado en Jerusalén. Vamos entonces con el primer punto, versículos del 1 al 4, estamos en el capítulo 21 del libro de los Hechos. Versículos 1 al 4 vamos a ver cómo Pablo y sus acompañantes arriban a Tiro. Dice así, allí vamos a ver que ellos se quedan 7 días y vamos a ver cómo Pablo recibe una profecía del Espíritu Santo. Dice así, Hechos 21, versículo 1, después de separarnos de ellos, es decir, en este caso de los pastores que estaban en Mileto, que eran pastores de Éfeso, y después de darles esos consejos, dice que después de separarnos de ellos, zarpamos. Note que ya entra el plural otra vez, porque ahí está Lucas con ellos, y dice que zarpamos. Recuerde que Pablo ahí ella lleva la ofrenda que recogió en las regiones de Acaya y de Macedonia, y entonces hay un grupo grande. Parece ser que cada iglesia envió un representante, es decir, Pablo así como que lo quiso, para él poder llevar esa ofrenda y que después no fueran a acusarlo de que se quedó con ella o alguna cosa. Él llevaba testigos. Entonces iba un grupo grande. Dice que zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Él va a mencionar los lugares donde él entró en esa embarcación, y al día siguiente dice que a Rodas, y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba. Parece que la embarcación era pequeña, hasta ahí donde ellos van, pero obviamente para poder ir más rápido, ir más adentro, entonces cogen un barco más grande, porque dice el verso 2, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Deja una embarcación pequeña, ahora coge un barco más grande que lo va a meter más por el Mediterráneo para poder llegar más rápido. Recuerde que él quiere llegar antes del día de Pentecostés a Jerusalén. Dice el verso 3, al avistar Chipre, es decir, pasaron viendo a Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro. Entonces ahí está hablando donde llegaron. Ellos llegaron a Tiro, y es interesante porque no se sabe de una iglesia allí, pero cuando llega a Tiro dice, porque el barco había de descargar allí. Es decir, la razón por la cual llegan a Tiro es porque el barco tiene que descargar allí. Y entonces dice, y hallando los discípulos, es decir, que en Tiro habían discípulos, se había formado una iglesia, no sabemos cómo, pero recuerden que el hecho de que fueran dispersos hizo que llegaran hasta Tiro. En Hechos 11 vemos que dice, inclusive ahí no mira allá, pero dice en Hechos 11, habíamos visto que todos los que fueron esparcidos por motivos de la persecución, por la muerte de Esteban, dice que algunos llegaron a Tiro. Entonces allí levantaron una iglesia, porque dice, y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí, versículo 4, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Es decir, en Tiro Pablo se queda
con una iglesia que encuentra, dice que se quedó con los discípulos 7 días, y ellos, es decir, los de Tiro, decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Esto, hermanos, acá, o por lo menos hay una primera inquietud, y es una pregunta que nos hacemos. ¿Pablo fue acaso desobediente al Espíritu Santo? Ya que dice aquí que ellos, es decir, los hermanos de Tiro, decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Recuerde que Pablo, hace rato él viene encaminado para ir a Jerusalén. Pablo recoge una ofrenda para ir a Jerusalén. Pablo se despide de los pastores de Mileto, los pastores para ir a Jerusalén. Y allí, y en donde él ha ido, el Espíritu Santo le dice que le esperan prisiones, persecuciones, todo eso, y él dice, no importa, acuérdense, ya más 8 días, Hechos 20:24, de ninguna cosa hago caso, y un proceso a mi vida, con tal que acabe mi carrera. Entonces, hay aquí muchos comentaristas, y es una buena mayoría, que ellos creen, y me llama la atención, que Pablo sí desobedeció al Espíritu Santo. Ellos creen. Es más, hasta yo escuchaba unos mensajes de algunos pastores que ellos decían que una de las razones por las cuales aparece que el Espíritu Santo le prohibió a Pablo que fuera a Jerusalén, pero él, de pronto por orgullo, por altercado, qué sé yo, él quiso ir, por terco, quiso ir. Y algunos pastores disfrazan eso diciendo que eso lo que está demostrando sencillamente es la debilidad de los hombres, la debilidad y entonces comienzan a mostrar que en el antiguo pacto David fue débil, que todos fueron débiles y fallaron, que Pedro fue débil. Entonces que obviamente que Pablo también demuestra la debilidad, y entonces para arreglarla dicen que eso nos ayuda a nosotros de alguna manera. Pero hermanos, nosotros sabemos que eso no es así, sabemos que eso no es así, por lo menos yo creo que no es así, y le voy a mostrar 3 razones por las cuales creemos que no es así. Lo primero, no todas las profecías eran verdaderas. Muchos, de alguna manera, eran emocionalistas. Ahora, ¿qué es lo que creemos aquí? Pablo llega a Tiro, se encuentra con unos discípulos. Pablo les cuenta que va a ir a Jerusalén, y lo que creo que pudo pasar aquí es lo siguiente. Ellos, emocionados, tal vez el Espíritu Santo les habló a algunos profetas allí que profetizaban, les habló tal vez el sufrimiento que iba a tener Pablo, y ellos no entendieron bien la causa del sufrimiento, sino que lo vieron fue como que el Espíritu le estaba prohibiendo, y por eso sacan esa profecía. Entonces, recuerde, estas profecías, como lo vamos a ver ahora con Agabo, de alguna manera creemos que eran falibles, es decir, podían fallar o no estar del todo correctas en ese tiempo. Lo segundo es que el Espíritu Santo, hermanos, y usted lo puede mirar, jamás le dijo a Pablo que no subiera a Jerusalén. Nunca usted va a encontrar acá, ni antes, que el Espíritu le prohibió. Por otra parte, y en tercer lugar, Pablo siempre había obedecido la guía del Espíritu Santo. Recuerda que Pablo una y otra vez, el Espíritu iba a ir a Bitinia, el Espíritu me prohibió, íbamos a ir así a Asia, el Espíritu nos prohibió. Y luego dice, guiado por el Espíritu Santo. Ahora, vamos a mirar, y es el pasaje que yo creo más, Hechos 20, 22, 23, que lo veamos hace 8 días. Pero lo que dice Pablo acá, en Hechos 20, 22, 23. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu. ¿Qué decíamos hace 8 días? Que esa palabra ligado indica que Pablo dependía del Espíritu Santo para todo. Dice, ahora yo ligado en espíritu voy a Jerusalén, y esto es lo que decíamos, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pablo no sabía lo que iba a pasar en Jerusalén, pero miren lo que dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo sabía, y el Espíritu le habló en cada ciudad de eso. Pablo, usted va a ir a Jerusalén, pero allá lo van a arrestar, allá lo van a apedrear, allá usted va a sufrir. Lo que yo creo es que estos hermanos de Tiro, por estar emocionados con Pablo y por el amor que le tenían, dijeron, el Espíritu Santo le dice que no vaya. Pero entonces ya dijimos que eso no vamos a hacer. Y obviamente yo sé que muchos aquí van a decir que no, es que Pablo se equivocó, el Espíritu Santo no quería que fuera, pero no es así, hermanos, porque luego vamos a ver que todo estaba en la voluntad de Dios. Número 2, Pablo y sus acompañantes arriban a Cesarea y luego a Jerusalén, versículos 5 al 16. En versículos 5 y 6 vemos que Lucas
nos relata la despedida de los hermanos de Tiro. Ellos se despiden, dice el versículo 5, estamos en Hechos 21, verso 5. Cumplidos aquellos días, otra vez está aquí Lucas, salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijas, hasta fuera de la ciudad. Es decir, había un grupo grande, habían familias enteras, dice acá. Y puesto de rodillas en la playa, oramos. Es decir, todos los que iban a ir, Pablo y con Lucas, oraron en la playa. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. En varias casas, habían varias familias de creyentes allí, y entonces ellos son los que despiden a Pablo. No sabemos si le conocían, o tal vez cuando Pablo llegó a Tiro, lo primero que hizo fue mirar a ver si había creyentes. Los encuentra, y como él se queda 7 días, hermano, si usted nomás, sin conocer un predicador, y usted va y escucha un mensaje, en 1 hora un predicador, y usted, si ese mensaje, hermano, lo conecta, usted ya se conecta con él, y usted ya lo abraza, usted ya es mi hermano, ¿verdad? Entonces, ¿qué será que se quede 7 días? Claro, entonces ellos, su corazón lo enlazaron en Pablo, y por eso hubo mucha tristeza, y creo que esa es la razón por la cual ellos le dijeron, no, el Espíritu Santo dice que no vaya a Jerusalén. Pero bueno, igual, ahí hay una cosa un poquito difícil. Luego en el verso 7 vemos que Lucas menciona el arribo entonces ahora a Tolemaida por un día. Y si lo menciona, pues hay que mencionarlo. Dice el verso 7, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Es decir, parece que ellos, y es lo que estamos viendo ahora, Lucas está narrando lo siguiente: el viaje de Pablo, como que no lo hacían de noche. Es decir, ellos navegaban de día, y cuando llegaban a un puerto, ahí se quedaban y pasaban la noche. Porque dice aquí, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Obviamente estas embarcaciones llegaban a descargar y a cargar, y muchas veces demoraban mucho. Entonces tenían que, pues, someterse a lo que ellos decían. En versículos 8 y 9 vemos que Pablo y sus compañeros llegan ahora a Cesarea y a casa de Felipe el evangelista. Versículos 8 y 9. Al otro día, ¿vio?, salieron Pablo y los que con él estaban. Y luego dice Lucas, y fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, note que primera vez que se le llama a alguien evangelista, bueno, a Timoteo se le llamó a sobra de evangelista, ¿ves? Pero, y en Efesios 4 dice que el Señor estableció evangelistas, pastores, evangelistas. Así que esa palabra evangelista es rara, pero apenas aparece acá, y es a Felipe que se le llama el evangelista. Ahora, ¿por qué se le llamaba evangelista? Recuerde que Felipe fue a Samaria, evangelizó. Felipe evangelizó al eunuco etíope. Entonces, parece ser que Felipe de alguna manera era la persona que le hablaba a gente nueva llevando el evangelio. De ahí surge la palabra evangelista para aquel que predique el evangelio por primera vez a personas. Y también le dice, haz obra de evangelista. Es decir, no puede ser uno evangelista, pero puede hacer obra de evangelista. Entonces dice que entró en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, usted ya sabe que era un diácono, y dice que pasamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Ahora volvemos otra vez a la situación aquí, porque estas cosas que se mencionan y no dan más luz, ponen a pensar a muchos. Y yo sé que de aquí ha salido, inclusive yo escuchando mensajes sobre acá, me daba cuenta de cómo había un pastor que decía que estas profetizaban, y él estaba claro en esto. Él decía que la profecía de ese entonces no era tanto hacia el futuro, sino que se le decía que profetizaban aquellos que enseñaban la palabra, y yo estoy de acuerdo. Más que todo, la profecía era aquel que podía dar la palabra. Pero entonces esto él lo toma como para decir que hay ministerio femenil en la iglesia. Y claro, se pueden tomar de ahí, pero el asunto, hermanos, es que aunque ellas profetizaban, ¿por qué no le profetizaron a Pablo? Es una buena pregunta. Si el Espíritu Santo estaba, como vimos ahora los de Tiro, interesado en que no fuera a Jerusalén, debieron haberle profetizado. Si habían 4 profetisas, hijas de Felipe el evangelista, ¿por qué no le dijeron nada? No le dijeron nada, sencillamente lo pasaron. ¿Qué es lo que yo creo? Y con algunos estoy de acuerdo, que
estas mujeres que profetizaban, más que todo se refiere a que ellas hablaban la palabra del Señor, y eso es lo que yo creo, pero no lo hacían públicamente, porque más adelante, y la Biblia no se puede contradecir, el Señor dice que Él no admitía a las mujeres que enseñaran. Entonces lo que se cree más bien es que la profecía que ellos daban era que predicaban la palabra en las calles, en algún lugar, a una familia, y eso está bien. Las mujeres lo pueden hacer, la mujer puede hacer predicación de la palabra, o en este caso la profecía, darla en lugares menos dentro de la iglesia o el culto al Señor, porque el Señor no lo permite. Ese es el punto al cual podemos decir. Pero igual queda una situación allí no muy clara. Luego tenemos los versículos 10 y 11, donde vemos el profeta Agabo profetiza, y lo primero que quiero resaltar es que él lo hace de alguna manera similar a los profetas del Antiguo Testamento. Entonces vamos a mirar versículos 10 y 11. Dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, es decir, en Cesarea con el evangelista Felipe, permaneciendo algunos días, y que estas muchachas no profetizaron, no hicieron nada, siendo profetas, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Ya sabemos quién era él, ahora lo vamos a mirar, a mencionar. Dice: quien viniendo a vernos, note lo que hizo, tomó el cinto de Pablo, es decir, páseme el cinturón, se lo quitó, y atándose los pies y las manos, o sea, con el cinto, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Note la profecía: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Ahora, ¿se cumplió esa profecía totalmente? Vamos a mirar que hay un pequeño error allí en la profecía, pero lo que yo quiero resaltar aquí es lo siguiente. Volvemos al punto, y eso es lo que yo estoy diciendo. Pablo mismo dice: por todas partes donde voy, el Espíritu Santo me dice que me esperan prisiones, tribulaciones, cárceles en Jerusalén. Y ahora con la profecía de Agabo y la no mención de las hijas de Felipe el Evangelista, de nada de Pablo, entonces eso me ayuda a lo que he dicho, que los discípulos de Tiro se equivocaron al decir el Espíritu Santo les dice que no vayan. Más bien creemos que era una emoción de ellos, y es que eso pasa. Muchas veces las personas, y hoy obviamente cuando no es una iglesia bíblica, confunden una emoción con la voz del Espíritu Santo. Puede ser que eso fue lo que pasó con estos de Tiro, vaya más por el amor. Pero bueno, vamos, lo que quiero mencionar acá es que este profeta Agabo, porque era un profeta obviamente, profetizó semejante a los profetas del Antiguo Testamento. Tan siquiera un caso, Primera de Reyes 11, 28 al 32, lo voy a leer. Dice: a este varón Jeroboam, hay un profeta, y no a este, sino, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Es decir, él era un dirigente, una mano derecha en manos de Salomón, este Jeroboam. Entonces luego dice: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías. Ahí está el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. ¿Vio? Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino en la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Entonces lo que me llama la atención aquí es la manera similar como Agabo profetiza. Hace demostraciones, él con el cinturón. Aquí el otro lo hizo con un manto, y cortó el manto y le entregó 10 pedazos. Aquí este lo hace con el cinturón, y él se ata y dice: así lo van a atar. Es una manera como visible de presentar una profecía. Ahora, este profeta Agabo
antes había profetizado verídicamente, y vamos a mencionar en Hechos 11, 20 al 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, la primera vez que lo mencionan, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, note, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces, él era un fiel profeta. Pero hay una partecita aquí de la profecía, obviamente que trae mucha discusión a aquellos exegetas, aquellos que quieren revisar muy bien la palabra, o también la crítica textual muchas veces, que a veces es buena y a veces no es tan buena, como para atacar y para decir que había un problema aquí. ¿Cuál es el problema? Que él dice, otra vez luego tomó el cinto de Pablo atándose los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo, así harán los judíos en Jerusalén al varón, de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Ahora vamos a ver más adelante que esto no fue así, que no fueron los judíos los que ataron a Pablo, lo encadenaron, sino fueron los romanos, fueron los gentiles. Entonces ahí donde está el problema. ¿Qué pasó aquí? Bueno, ¿qué podemos decir nosotros, hermanos? No es que haya una contradicción acá, y de ahí donde se ha salido la expresión de profetas falibles, y que puede ser que él también al profetizar, él vio el tumulto, de alguna manera el Señor le mostró, pero él pensó que eran los judíos que lo habían atado, pero fueron los romanos. O como algunos dicen, no, él está diciendo igual, por causa de los judíos, los romanos lo ataron. Pero bueno, eso no tiene mayor importancia. Lo importante es que eso sucedió. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Ahora, por esta razón de la profecía, entonces le ruegan ahora a Pablo que no suba a Jerusalén, pero esto es diferente, porque aquí ya no es el Espíritu Santo, sino que aquí son los hermanos de Cesarea que le ruegan a Pablo ahora que no vaya a Jerusalén. Pero Pablo decide ir, no solo a padecer, como dice acá, sino a morir por causa de Cristo y su Evangelio. Versículos 12 al 14. Como Agabo dio la profecía, y esto le va a pasar, lo van a atar así de manos y de pies, lo van a encadenar. Entonces, versículo 12, ve lo que dicen los hermanos de allá. Al oír esto, y aquí entra Lucas, porque dice, le rogamos nosotros y los de aquel lugar. O sea, Lucas entró también en la dificultad, pero a este varón le están diciendo, allá le dicen que no vaya, que el Espíritu Santo, acá, que le va a padecer, acá otra vez, que lo van a atar, pues, ¿para qué va a ir? Si usted sabe que le van a hacer eso, ¿a qué va a ir? Pero voy a leer otra vez. Al oír esto le rogamos, y ahí entra Lucas, le rogamos nosotros, es decir, los que iban con él, y los de aquel lugar, los de Cesarea, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo, mire la determinación que tenía Pablo, yo estoy dispuesto, no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, vuelve a decir Lucas, no le pudimos persuadir, insistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Otra vez, algunos y aquellos que dicen que el Espíritu Santo, volviendo a Tiro, que los de Tiro tenían la razón y que el Espíritu Santo le prohibió y era para evitarle todo esto, que el apóstol Pablo era muy cabeza hueca, muy cabeciduro y que no le importó. Yo lo veo diferente. Yo más bien veo que Pablo tenía un ministerio y estaba tan persuadido por el Espíritu Santo de que él tenía que ir a Jerusalén, y porque de ahí iba a ser encaminado a España, como lo había dicho, como le escribe a los romanos. Entonces yo más bien creo es que el que sí estaba guiado por el Espíritu Santo era Pablo, y no tanto los otros que profetizaban, o aún Lucas y los amigos que le rogaron y le pedían por favor no vaya porque le van a hacer todo este mal. Y esto nos hace pensar, porque a veces, hermanos, la familia o hermanos muy cercanos, y uno lo entiende, le quieren evitar un problema. Pero si usted está persuadido de que Dios lo ha enviado, entonces ahí sí decimos lo que dice la palabra, es por obedecer a Dios, inclusive antes que mi propia comodidad, o antes que la opinión de mi familia, o de los que me aman tanto. Pero eso obviamente tiene que ser una persuasión del Espíritu Santo para hacerlo. Él dice, yo voy. Y como les había dicho la vez pasada,
Habíamos visto que Pablo dijo, de ninguna cosa hago caso, con tal de que predique el evangelio de la gracia de Dios y acabe el ministerio que Dios me dio, no voy a desistir. Versículo 15 al 16, vemos que finalmente que a pesar de la advertencia, Pablo decide ir y llega a Jerusalén. Versículo 15 al 16 dice, después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, es decir, llegaron a Jerusalén. Y luego dice, y vinieron con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos. Es donde ya dije al comienzo que obviamente estos discípulos iban acompañando a Pablo por la ofrenda que llevaba, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Entonces había un hermano llamado Mnasón que era de Chipre, pero o sea, y cuando dice acá que era discípulo antiguo, lo que está diciendo es de los primeros discípulos, y obviamente estaba ahí en Jerusalén. Entonces Pablo llegó directamente donde él, y él los hospedó. Ya está en Jerusalén ahora, vamos a mirar el punto 3. Pablo se reúne ahora con los ancianos de Jerusalén, versículos 17 al 25. Versículos 17 al 19 vemos que allí Pablo le da el informe de su ministerio entre los gentiles, y es lo que normalmente él hace. Dice el versículo 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. No lo dice aquí, pero algunos comentaristas dicen que la razón por la cual los hermanos lo reciben con gozo es que Pablo llegó con el donativo. Claro, estaban pasando una hambruna difícil, una dificultad financiera, y él llega y dice, mire, los hermanos de acá y de Macedonia prepararon toda esta ofrenda que Pablo dijo que era abundante, y él se las entregó con los demás. Claro, todos los hermanos lo recibieron con mucho gozo. 18. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacob. Otra vez Lucas se menciona, entró con nosotros a ver a Jacob. Ya habíamos dicho nosotros que la razón por la cual Pablo aquí ahora vemos se dirige a Jacob es porque Jacob era el pastor principal. De hecho, dicen algunos comentaristas que para el tiempo que llegó Pablo allí, ya los apóstoles se habían dispersado. Recuerden que Jacob había muerto, el hermano de Juan. No sabemos Juan dónde estaba, qué pasó con los demás. Estaban en lugares diferentes, pero que Jerusalén realmente los dirigentes eran estos pastores llamados ancianos. Y entre esos estaba Jacobo, el hermano de Jesús, quien escribe la epístola de Santiago. Pero él era el pastor principal, porque ahí dice, Pablo buscó a Jacob inmediatamente. Y cuando él lo busca, dice, Pablo entró con nosotros a ver a Jacob, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Claro, ellos se dieron cuenta que el día anterior había llegado, y ahora vamos a ver la razón por la cual. Entonces Jacob se reúne con todos los demás pastores, porque dice, y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¿Cuántos ancianos creen ustedes que había? Algunos creen que habían 70 ancianos en Jerusalén, 70 pastores, porque había miles y miles de convertidos. Ahora lo vamos a ver. Esa es la razón. Dice acá en el versículo 19, a los cuales, es decir, a todos estos ancianos o estos pastores que estaban reunidos con Jacob, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y ahí vemos otra vez, no al apóstol Pablo suelto, sino un apóstol, en este caso sometido a los pastores de Jerusalén, que va, ellos están en un concilio, digámoslo así, reunidos, y él va y les informa cómo el Espíritu Santo los guió uno a uno, ciudad en ciudad, puerto en puerto, llevando el ministerio a los gentiles. Él les cuenta, no dice más. Bueno, versículo 20 y 22 vemos que los ancianos, entonces ahora le comentan a Pablo de una inconformidad judía que había. Y bueno, ahí ya vamos a comenzar a ver que de acá es que comienza el problema con Pablo. El versículo 20, cuando ellos le oyeron, es decir, de que todo el trabajo que hizo los gentiles, dice que glorificaron a Dios, todos los ancianos le dieron gloria a Dios por ese trabajo de Pablo, y le dijeron, ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? ¿Cuántos han creído? Millares. Yo dije miles. Sí, miles. Millares. Hermano, ya ves, hermano,
¿cuántos millares de judíos hay que han creído? O sea, cuando llega Pablo a Jerusalén, eso está atestado ya de cristianos por todo lado. Por eso algunos creen que habían por lo menos 70 pastores ahí. Y luego dice, y todos son celosos por la ley. Ahora le voy a leer un comentario del pastor MacArthur qué significa eso. ¿Por qué? Porque miren lo que pasa. Ellos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Sí ven la acusación que tenían? Todo esto era una mentira, obviamente, pero habían enemigos de Pablo, y ahora vamos a ver quiénes, que los estaban acusando de eso, que Pablo, al estar enseñando a los judíos en contra de los gentiles, dice que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, a apostatar de la ley, a no circuncidar a sus hijos y que no observen las costumbres. Ahí donde digo el pastor MacArthur, en esa parte de celosos de la ley, él dice lo siguiente: el texto griego usa un sustantivo y en realidad dice fanáticos por la ley. Fanáticos por la ley, no, celosos por la ley, realmente es fanáticos por la ley. Dice que estos eran judíos cristianos que seguían siendo leales a los aspectos ceremoniales de la ley. Aunque no la veían como un medio de salvación, aún observaban las fiestas requeridas, las regulaciones de día de reposo, los votos rituales, como lo vamos a ver ahora con Pablo, y las restricciones dietéticas de la ley. Luego más adelante dice el pastor MacArthur, Dios mismo fue tolerante durante este periodo de transición, sabiendo cuán difícil era para los cristianos judíos romper con su pasado. Entonces no les vamos a culpar, hermano. Recuerden que ellos vienen siempre con la ley, con todo el rito, y ahora cuando reciben el evangelio, pues no les puede culpar. Y ahora vamos a ver que ya se había hecho un convenio precisamente con ellos, sobre todo hacia los gentiles, a los judíos no tanto, pero se les permitió de que ellos de alguna manera guardaran ciertos ritos de la ley. De hecho, Pablo va a hacer un rito ahora precisamente de la ley, no porque esto lo salve, sino ellos sabían que Cristo salvaba, pero todavía le era un poco difícil. Sí, el domingo nomás aquí hermanos que estaban predicando sobre el rapto, y me di cuenta por ahí por lo menos de una hermana que estaba como asustada, porque ella siempre le habían enseñado el rapto y que la venida de Cristo es en dos partes, hay un rapto y luego viene. Entonces cuando uno dice que no, que eso no es así, ya entra en susto y ¿cómo así? Pero si a mí me han enseñado así. O lo del milenio, ¿no? ¿Te acuerdas que? Y por eso yo les envié, ojalá lo hayan visto, el mismo pastor a Joel Michelén dice que le costó 3 años hacer la transición, y a nosotros nos ha costado, y todavía quizás cuando entremos a mirar otras cosas nos va a costar. Entonces no culpemos a estos judíos de que les costaba, hermanos, algo que ellos practicaban, votarlo. Uno no, de la noche a la mañana no vota las cosas, sino que hay un proceso, mientras uno va aprendiendo más y se le va haciendo más claras las cosas, ahí va a cambiar. Versículo 22 al 24 leemos que los ancianos entonces le piden a Pablo hacer un rito de purificación. Ahora, hay quienes dicen aquí otra vez que Pablo cometió otro error, porque él no debió dejarse influenciar por ellos, o que en este caso los pastores de Jerusalén, los ancianos, querían como arreglar la situación, ser un poquito tolerantes y todo, y que Pablo debió llegar de uno y decir, no, así no son las cosas. Pero Pablo accede. Miren lo que dice el verso 22. Los judíos vienen y dicen, bueno, ustedes lo están acusando de esto. Entonces dice, bueno, ¿qué hay pues, Pablo, de lo que le acusan? Entonces luego dice, vea, la multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Ya saben que estás acá y lo están acusando, entonces se van a reunir. Entonces le dan este consejo, mire, haz pues esto, ¿qué te decimos? A ver, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Pablo hizo un voto atrás, pero habíamos visto, ¿no? Y ya dijimos que era el voto, ¿cómo era, no? Creo que era por 30 días, no sé, me parece. Como un año, no recuerdo. No se dejaba crecer cortar el pelo, tenía que crecer el pelo y una cantidad de que no podían acercarse a los muertos, tenían que purificarse. Tomar vino. No podían tomar vino, nada de licor. Entonces dice, mira, Pablo, como lo están acusando de eso, hagamos una cosa. Hay aquí entre nosotros 4 varones que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga tus gastos.
Ahora, no es que Pablo iba a hacer otra vez un rito, un voto, no. Digo que la idea era que como ellos se van a purificar y van a hacer el voto, métase con ellos. Y el hecho de la purificación aquí se debe a lo siguiente, que Pablo viene de un recorrido gentil, es decir, está predicando a los gentiles, entonces de alguna manera este llegó contaminado, purifíquese para que se descontamine. Entonces ellos todavía tenían ese problema. Entonces él dice, bueno, purifícate con ellos, paga los gastos, para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Bueno, ahora, ¿por qué lo hizo Pablo? Porque vamos a ver que él lo hizo, o por lo menos lo estaba haciendo hasta que le impidieron. Pero Pablo, ¿por qué lo hizo? Y yo creo que aquí es donde cala mejor lo que él ya había dicho, y ya lo hemos leído en 1 Corintios 9, 19 al 23. 1 Corintios 9, 19, leemos lo siguiente: por lo cual, dice Pablo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y aquí está el punto. Me he hecho a los judíos como judío, ¿yo? Para ganar a los judíos. Y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Entonces, es lo que está diciendo que el cumple el rito por eso. ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve alguno, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces, a este pasaje o esta parte que él habla, quizás se refiere a eso, y esa fue la razón por la cual él hace ese voto, haciéndose judío a los judíos para ganarlos, y obviamente para tapar la boca de aquellos que lo acusaban. En el versículo 25 vemos que en cuanto a la ley, para los gentiles, pues la exigencia sigue siendo la misma que ya se había tomado en Hechos 15, que vamos a leer ahora, pero leamos el 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, el problema era con los judíos que habían creído, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, o sea, no nos metemos con ellos, solamente que se abstengan de los sacrificados, de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Es lo mismo que ya habían dicho en Hechos capítulo 15, versículo 28 y 29, leo lo siguiente: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasarla bien. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, habían tratado ese asunto y habían enviado esas cartas. Pero en Jerusalén todavía estos judíos, y digamos que eran nuevos judíos que se han convertido celosos de la ley, y por eso hicieron eso. Número 4, hermanos. Pablo es apedreado y apresado en Jerusalén. Versículo 26 al 36. Recuerden que estamos que él va a hacer el rito, lo va a cumplir. Versículo 26 vemos que Pablo cumple las recomendaciones de los ancianos y se purifica. Hechos 21-26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, se alcanzó a purificar, entró en el templo. ¿Para qué entró? Para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Él iba a anunciar ese cumplimiento para pagar los votos, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Él estaba listo a cumplir todo. Pero ¿qué pasó? Versículos 27 y 29 leemos que no le dejaron al ser acusado por los judíos que venían de Asia. Versículos 27 y 29. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, bueno, digamos lo mejor, unos judíos de Éfeso, porque Éfeso estaba en Asia. Y recuerda que Pablo estuvo 3 años en Éfeso y allí tuvo problemas también con los judíos. Unos judíos, aquí no dice convertidos, sino judíos de Asia o de Éfeso, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Note lo que dicen: este es el hombre
que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. La acusación fue muy dura. La misma acusación que le hicieron a Esteban, la misma acusación que le hicieron a Jesús. Mire, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. Es decir, está en contra de Israel, está en contra de los judíos, está en contra de la ley y lo más duro, y por eso lo agarraron, y está en contra del templo de este lugar. Recuerden que un judío, hermano, el templo era su adoración. Y al saber eso, está en contra de nosotros, está en contra de la ley de Moisés y está en contra del templo. ¿Por qué llevaron a Jesús a la muerte? Porque también, ¿y lo acusaron de qué? Él dijo que iba a destruir el templo. Y lo mismo hicieron con Esteban. Claro, esa acusación es muy grave y por eso los judíos se alborotaron. Y nos dice, y además de esto, es decir, como si fuera poco, ha metido a griegos en el templo, es decir, ha profanado el templo. Y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso. Es decir, Trófimo es un gentil de Éfeso, había venido y Pablo había hablado con él, pero parece ser que no entró al templo, parece ser que lo llevó solamente al patio nomás, porque un gentil no puede entrar al templo. Lo más probable es que Pablo habló con él en el patio y lo vieron, pero obviamente lo acusaron. Dice, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo, pero él no lo hizo, obviamente. Luego, verso 30-32, vemos que en vista de esto la ciudad quiso matarle, pero le salvó el tribuno. Versículo 30-32. Así que toda la ciudad se conmovió, claro, con todo esto, y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. ¿Saben? Que lo sacaron, lo arrastraron fuera del templo. Imagínense, se apoderan de él, lo arrastran. ¿Cómo sería, hermano? Una persona arrastrada, ¿cómo sería? E inmediatamente cerraron las puertas, lo sacaron del templo y cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, es decir, lo iban a linchar igualito que a Esteban. Esa era la idea. Pero procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Estaban golpeando para matarlo, pero lo dejaron de golpear. Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Por qué lo dejaron de golpear? Porque vieron al tribuno. El tribuno aquí, hermanos, es un militar, es una persona que está a mando de más de 1000 soldados. Y dice aquí por lo menos que tomando luego soldados y centuriones, la palabra plural centuriones implica que por lo menos habían 2 centuriones. Y ese centurión tenía 100 personas bajo su mando. Es muy probable que este hombre, el tribuno, que es el jefe de una escuadrilla de 1000 soldados, es muy probable, o sea que él tenía 10 centuriones, es muy probable que se vino con 2 centuriones, es decir, cuando lo vieron llegar venía por lo menos con 200 soldados. Claro, y al ver a esos soldados que llegaron allí, soltaron a Pablo. Dios envió eso para soltar lo iban a linchar, eso es lo que vemos ahí, dejaron de golpearlo. Luego, versículo 33 al 36, vemos que el tribuno ordena su aprehensión con cadenas sin saber de qué se trataba, pues ni la misma multitud lo sabía. Otra vez volvemos al mismo punto. Versículo 33 y 36, note. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. ¿Sí ve la profecía de Agabo? Que los judíos lo van a atar. A los judíos aquí no vemos que lo ataron. Recuerda que Agabo toma el cinto y se amarra las manos y los pies y dice así: los judíos van a atar a este hombre. Pero no fueron los judíos, fueron los gentiles, los romanos. Para él lo dijo para que averigüe si ve que Agabo se equivocó, qué fue lo que pasó. Bueno, dice que le prendió, es decir, el tribuno ordenó que le prendieran. Y le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Entonces sí lo ataron de pies y manos. Y preguntó quién era y qué había hecho. Porque ni siquiera sabía qué hizo. Entonces ya vamos, continúa esto, ¿no? Entonces ya vamos a ver cómo él contesta. Versículo 34. Pero entre la multitud
siempre me llama la atención esto. Unos gritaban una cosa y otros otra. No sabían. Y como no podían entender nada, de cierto, a causa del alboroto, es decir, el tribuno no entendió nada, él lo ató solamente, entonces dice que le mandó llevarlo a la fortaleza, es decir, a la parte donde iban a hacer el juicio, de unas gradas ahí, pero allá los gentiles no podían entrar. Perdón, los judíos no podían entrar allá, era un lugar solo de los gentiles. Entonces cuando él lo llevan a la fortaleza, al 35, al llegar a las gradas, hasta ahí lo acompañó la multitud. Aconteció que era llevado en peso por los soldados, parece que lo echaron al hombro, lo alzaron, a causa de la violencia de la multitud. Aún así, la multitud quería matarlo, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera, muera. Pero ellos no pudieron entrar obviamente a ese lugar que era solo para gente. Okay. Antes de que obviamente del juicio se le va a permitir a Pablo que hable, él entra en una defensa, cuenta su testimonio, pero eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Solamente llegamos hasta ahí. ¿Qué vimos hoy, hermanos? El viaje de Pablo a Jerusalén y su arresto. Pablo y sus acompañantes arribaron a Tiro. Vemos una profecía de que no vaya, el Espíritu supuestamente dice que no vaya, pero pues entendemos que se equivocaron los hermanos. Pablo y sus acompañantes arriban a Cesarea y luego a Jerusalén, donde en Cesarea también Agabo da la profecía. Pablo se reúne con los ancianos de Jerusalén y ahí está el problema porque lo acusan de muchas cosas y él quiso cumplir el voto, pero luego llegaron otros judíos de Éfeso y lo acusaron mayormente y por eso el tumulto. Y en cuarto lugar, Pablo es apedreado y apresado en Jerusalén. Entonces se cumplió cabalmente lo que mismo Pablo dijo: por todas partes donde voy el Espíritu Santo me da testimonio de que esto me va a pasar. Así que ninguna cosa hago caso y yo estoy listo para ir y llevar la palabra de Dios. Hermano, a Pablo no le fue bien. El libro de los Hechos nos narra, y él también en las epístolas nos dice, pero no le fue bien por llevar el Evangelio. Y pues no esperemos que nos vaya bien a nosotros también. Estamos hechos nosotros, que no nos pasa nada. Pero esto es tremendo. Así que aprendemos, hermano, por lo menos quiero rescatar esto, y es que si Dios nos llamó, hermanos, hay que cumplir. Así nos cueste la vida. Hay que cumplir y cumplir lo que Dios nos ha. Vamos a orar, mis hermanos.